estimado señor obispo de Santiago de María, monseñor Rivera, queridos hermanos sacerdotes de la arquidiócesis y de las diócesis hermanas, gracias por compartir con nosotros este dolor. Queridos hermanos, la voz de la sangre es la más elocuente de las palabras. Por eso esta cátedra se siente solidificada por el testimonio de la sangre que en esta catedral se ha hecho ya casi una voz ordinaria. Aquí se ha desparramado sangre del pueblo, sangre de sacerdotes. Desde esta catedral hemos tratado de interpretar el lenguaje de tanta sangre derramada por nuestro país, en las montañas, en las calles de nuestras ciudades y de nuestras carreteras, en las playas, donde no se ha regado la sangre que esta catedral, intérprete de ese lenguaje de dolor y de angustia, trata de hacerlo un mensaje de consuelo y de esperanza. Hoy, en la catedral, es la sangre de un sacerdote la que está clamando. Rafael Palacios dio su vida, no solo ayer cuando caía acribillado en una calle de Santa Tecla, sino que desde que comenzó esa vida ya era sentida para Dios. Allá en el cantón Talcualuya de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, el 16 de octubre de 1938, nacía de don Rafael y doña Concepción. Cariño de hijo y de padres que se mantuvo siempre fiel, como una inspiración y una garantía de que Rafael siempre caminó por el camino de la bondad, el sentido de la familia. Se trasladaron a Suchitoto, que fue para Rafael y para sus hermanos aquí presentes como el pueblo de adopción. Sacerdote también en las parroquias de Tecoluca y de la catedral en la diócesis de San Vicente, y luego aquí en la arquidiócesis, en Santa Tecla, en Ilopango y últimamente en San Francisco de Mexicanos. Toda esa larga trayectoria puede decir de Rafael Palacios que se trata de una vida caracterizada por la rectitud, por el afán del estudio, por la verdad intransigente, tal vez hasta la exageración. Y esto es lo que ha hecho de él la víctima que hoy recogemos, el quinto sacerdote asesinado en nuestra diócesis. Ante todo yo miro en el asesinato del padre Rafael que la voz de su sangre denuncia la iniquidad en nuestro pueblo, el pecado, la manifestación más elocuente, lógica del pecado es la muerte. Por el pecado entró la muerte, dice la Biblia. Pero cuando la muerte se conecta tan directamente con el pecado, que es una desobediencia criminal al quinto mandamiento, no matarás,
se ve claro que el pecado y la muerte son misterio de iniquidad. En su silencio de muerto, el padre Rafael denuncia el pecado del mundo, pero también, diré con respeto, denuncia el pecado de la Iglesia, y también diré con sinceridad su propio pecado personal. El pecado del mundo en primer lugar, y la Iglesia está para continuar como Cristo denunciando el pecado del mundo, arrancando, si es necesario, hasta quedar crucificado, el pecado del mundo. Y el pecado del mundo es tan evidente en esta muerte de Rafael que podemos decir que hay allí una violencia estúpida, de una venganza irracional. ¿Por qué una extrema derecha tiene que cobrarse en un sacerdote el supuesto pecado de una extrema izquierda? Esta estructura es pecaminosa. Este mirar a los hombres del país polarizados en derecha y en izquierda nos lleva a entender que hay una crisis muy grave de estructura en nuestro país, una estructura de pecado, como la dijeron los obispos en Medellín, una estructura de violencia que mientras no se cambie seguirá cobrando víctimas, ya sea de la izquierda o de la derecha. Es irracional y estúpido cobrarse en un sacerdote lo que se pretende que es culpa de una izquierda. El sacerdote no es de izquierda ni de derecha. El sacerdote está a la altura del corazón para amar a todos. El sacerdote, voz de la Iglesia, es amor, que si se coloca por una opción preferencial al lado del pobre, no es para excluir a los que tienen, sino para decirles que no se podrán salvar mientras no se coloquen sintiendo como propia la angustia del pobre y ser ministros del Señor para ser felices, no en una forma egoísta, sino en compartir como Dios comparte su riqueza con todos los hombres. Cobrarse en un sacerdote en una forma tan criminal, tan alevosa, tan premeditada. El padre Rafael el sábado por la noche me buscaba llevándome una carta donde me contaba la amenaza que el jueves ya le había hecho la UGB. Le había pintado la fatídica mano de la venganza en su carrito. Y cuando ayer, mejor dicho antier, el padre Palacios, que estuvo conmigo dirigiendo una reunión de la vicaría de su parroquia, la vicaría de mexicanos, al terminar me decía: hoy que han matado a un militar y yo tengo esa amenaza, algo grave va a pasar en Santa Tecla. Sentía el temor, y así fue. Me pareció que era algo exagerado, pero cuando ayer me sorprendía la trágica noticia, pensé qué grave es la situación de nuestra patria. Si es verdad que la muerte del padre Palacios es en venganza de la muerte del día anterior, como se dijo de la muerte del padre Navarro, también como una venganza del secuestro y asesinato del día anterior,
¿En qué se fundan estas venganzas? Por eso, yo creo que esta denuncia de la muerte del padre está clamando justicia, y que aquellos que tienen en sus manos la fuerza de poder controlar estas fuerzas de infierno y de asesinato, tienen que controlarlas. Cuando se quiere, se hace. Recuerdo cuando amenazaba la misma institución fantasma a los padres jesuitas, el presidente de la República hizo un llamamiento a la cordura y se detuvo la amenaza. Luego se puede cuando se quiere. ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando estos crímenes sin ninguna reivindicación de justicia? ¿Dónde está la justicia de nuestra patria? ¿Dónde está la Corte de Justicia? ¿Dónde está el honor de nuestra democracia? Si han de morir así la gente como perros y se quedarán sin investigar las muertes como la del padre Rafael. Yo pido y exijo en nombre de la ciudadanía que se investigue y que se ponga coto a esta espiral creciente de la violencia, siendo así que por lo menos una de las ramas está bajo el control de quienes pueden detenerla. El pecado estructural, instalado, enquistado en nuestra sociedad, ya casi nos ha hecho insensibles. Es tremendo pensar que por el temor de un peligro posible comunista se olvide el pecado ya realidad entre nosotros. Y es necesario que en esta hora en que recogemos una víctima de esas estructuras injustas, reflexionemos la necesidad urgente de estructurar de otra manera la vida de nuestro país. Quienes tienen en sus riendas la dirigencia del país y de las clases poderosas tienen que hacer valer esa fuerza que la represión la hace sentir tan violenta. También, ¿por qué no se usa en refrenar las fuerzas de la derecha, que también son estúpidas y violentas? Pobre padre Rafael, has pagado lo que lógicamente esperaba tu ministerio de denuncia, de aclaración a esta situación de nuestra patria, porque Rafael conocía nuestra realidad y la enfocaba desde una luz evangélica que no puede prescindir de iluminar las injusticias, los desórdenes, los atropellos, y esto naturalmente hace levantar la mano soberbia del que peca y no quiere que le digan que está pecando.